Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, dependiendo de qué parte de América Latina nos acompañen. Vamos a darles 2 minutitos más a la gente para que se terminen de conectar. Si nos regalan 2 minutitos, en breve comenzamos. Gracias. Bueno, perfecto. Ahí se van sumando mucha gente, excelente. Bueno, oficialmente les damos la bienvenida a nuestro webinar de hoy en Conecta Américas. Para aquellos nuevos miembros de Conecta Américas, solo contarles brevemente, Conecta Américas es una plataforma virtual gratuita creada por el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a las pymes de América Latina y el Caribe a internacionalizarse. Lo hacemos a través de contactos, oportunidades de negocio y herramientas de capacitación que les ayuden a facilitar la realización de estas transacciones comerciales. El día de hoy tenemos una presentación muy interesante con la que nosotros estamos muy entusiasmados y les comparto pantalla. El día de hoy tenemos la presentación Cómo proteger nuestras fortalezas emocionales en tiempos de incertidumbre, dada por la doctora Susana Feldman Naim. Antes de darle la palabra a la doctora Feldman, quería recordarles que, bueno, tenemos el Hub, el podcast de Conecta Américas, que lanzamos ya hace un mes. Queremos agradecerles por la acogida que le han dado. La verdad es que es para nosotros un honor poder contar y compartir las historias de los empresarios de nuestra red. Así que si aún no lo han escuchado, los invito a que vayan a podcast.conectamericas.com y ahí van a poder tener los links a todas las plataformas en las que pueden escuchar el podcast. Por otro lado, también contarles que ayer abrimos el registro para Outsource to LAC Virtual 2020, que es nuestro evento emblemático de tercerización de servicios, podríamos decir el más relevante de tercerización de servicios en América Latina y el Caribe. Va a tener una rueda de negocios 1 a 1 o de matchmaking en la que ustedes van a poder conectarse con proveedores de servicios de tecnología de toda la región, desde proveedores de páginas web hasta call centers para atender sus necesidades de atención al cliente. El registro está abierto desde ayer. Esa es la dirección bit.ly/o2lac 2020, todo junto. Yo les dejo aquí el link en el chat durante la presentación. Así que, sin más, le doy la palabra a la doctora Feldman y no sin antes agradecerle, doctora, por el tiempo que nos ha regalado el día de hoy. Estamos muy entusiasmados y adelante, por favor. ¿Cómo no? Bueno, yo estoy encantada de estar aquí con ustedes. La verdad que cuando me describieron quién era la audiencia, quién iba a hablar, pensé que qué honor estar con un grupo de empresarios y empresarias tan resilientes, que por definición los considero resilientes. Porque ser empresario en América Latina es una labor heroica. Ser empresario o empresaria de una empresa pequeña o mediana en América Latina es una labor supraheroica. Y ser empresario o empresaria de una empresa mediana o pequeña en América Latina en estos tiempos los hace calificar de sobrevivientes. Así que, como decimos, me quito el sombrero ante esta audiencia tan especial. Y yo les voy a hablar hoy de
¿cómo hacemos en tiempos de tanta incertidumbre, verdad? Para proteger, reforzar nuestras fortalezas individuales. ¿Cómo hacemos para manejar la ansiedad y el duelo en un tiempo de incertidumbre? Y ciertamente estamos viviendo momentos sin precedentes, extraordinarios, donde nuestro mundo global se ha transformado en una suerte de laboratorio donde se toman grandes decisiones y pequeñas decisiones con información incompleta, en una suerte de prueba y error en la que los acontecimientos y las decisiones se toman mientras, como decía un locutor venezolano, mientras están en pleno desarrollo. Y a través de ese sistema de prueba y error se va corrigiendo o no, a veces con consecuencias terribles, ¿verdad? A veces consecuencias muy buenas, a veces consecuencias no tan buenas. Y de esa manera estamos decidiendo salud pública, comercio, economía, cómo nos relacionamos, estamos decidiendo las escuelas, la enseñanza, etcétera. Y lo cierto es que el mundo hoy en día hay un estado de ansiedad y de duelo colectivo. Y cuando yo hablo de duelo colectivo, me refiero no solamente al duelo que ocurre cuando uno pierde una persona querida, sino yo me refiero al duelo psicológico que ocurre por la pérdida de nuestras libertades, de la manera como teníamos de relacionarnos, de vivir, de trabajar, de aprender, de entretenernos, de tener placer, de relajarnos, hasta la manera que teníamos de rezar, de velar a los muertos. Todo nuestro mundo se ha visto de mayor o menor grado afectado y todos estamos en ello, todos somos vulnerables, ¿verdad? Unos más, otros menos, pero todos somos vulnerables. Entonces yo les traigo hoy 7 estrategias que les quiero mencionar que de ser implementadas de una manera intencional en el día a día, si bien no pueden controlar todo, garantizan que ustedes puedan proteger de mejor manera sus fortalezas emocionales. La primera estrategia que les traigo es lo que yo llamo regula tu reloj biológico. Cuando yo hablo del reloj biológico, me refiero a todos los cambios que ocurren en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro comportamiento, que siguen el ciclo diario y que responden al ciclo de luz y oscuridad. Entonces me refiero a que durante el día hay luz, durante el día estamos activos, durante el día comemos, trabajamos, hacemos ejercicio, en la noche hay oscuridad, en la noche descansamos. Entonces, proteger el sueño y la rutina del reloj biológico en esta etapa es crucial para la salud física y mental. Y hoy en día, con todos los cambios que estamos viviendo y el confinamiento y la incertidumbre, es más importante que nunca sincronizar nuestro reloj biológico al ciclo de luz y hacerlo de manera que sea predecible y consistente. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay 2 maneras en que uno se marca el reloj biológico. Esos 2 factores, hora de levantarse y tener acceso a la luz natural en la mañana, marcan el reloj biológico, y todo aquel que haya padecido de jet lag lo sabe. Entonces yo en esta época les recomiendo: establezcan una hora en la que se van a levantar en las mañanas. Marquen esa hora con la flexibilidad un poquito de lo que puedan, de los fines de semana, etcétera.
pero escojan una hora que es razonable, que es realista, que la pueden hacer, que la pueden repetir, en la que se van a levantar en la mañana. Y si es posible, una hora en la que se van a acostar en la noche. Porque en estos días donde el espacio donde uno está es el mismo espacio donde muchas veces vive, come, duerme, trabaja, están los niños, la familia, etcétera, es muy fácil perder los límites del día, la noche, e ir corriendo el reloj biológico cada vez más, de manera que uno se acuesta más tarde, se levanta más tarde. No todo el mundo puede hacerlo, pero establecer ese horario es muy importante. De igual manera, en esta etapa, donde uno puede tener más flexibilidad porque está en la casa, etcétera, pero marcar las horas de la comida de manera que uno tiene horario para desayunar, para almorzar, para cenar, sin necesidad de tener un régimen militar, pero sí es importante que al cuerpo se le envíen todas las señales de que es de día, de cuál es la hora, que se sincronice el cuerpo y la mente con el horario y el ciclo diurno. La privación de sueño está detrás y es detonante de muchas enfermedades mentales. La privación de sueño es detonante y agrava adicciones, nos hace tomar malas decisiones y muchos trastornos emocionales son detonados por la privación de sueño. Entonces, esta es una etapa donde tener una buena higiene del sueño, y si hace falta, después le puedo hablar un poquito más de eso, es muy importante. Es muy importante tener acceso a la luz, si es posible, salir y caminar afuera en naturaleza, donde hay luz natural, una vez al día es ideal. Es también muy importante, a pesar de que en estos días no están los gimnasios abiertos y uno no tiene acceso a las mismas, a los mismos espacios, pero tener un momento durante el día donde se hace ejercicio, que no tiene que ser muy ambicioso, pero hay un momento durante el día donde ocurre el movimiento y donde uno tiene una rutina de ejercicio. Yo inclusive a mis pacientes en esta etapa les recomiendo muchísimo que se bajen unos apps en sus celulares donde hay meditaciones guiadas de 10 minutos al día. Está Headspace, Calm, Insight Timer, Mindful UCLA, que tienen una serie de meditaciones, relajaciones guiadas que también son muy útiles y que yo considero que una vez al día bloquear 10 minutos simplemente para concentrarse en la respiración y aprender a hacerlo, y después si quieren podemos hablar un poco más de esto, es también muy importante. Entonces, fijar la hora de levantarse, tener acceso a la luz, marcar las comidas, hacer ejercicio, no saltarse ninguna comida. Hay algunos estudiosos también, hay estudios en Finlandia que dicen que un baño de agua fría, bien corto, bien sea al principio o al final de la ducha, también ayuda a aumentar las defensas, porque produce un microestado de alarma, no tiene que ser muy largo, puede ser unos pocos segundos, que también para quien le guste puede ser beneficioso. La segunda recomendación: estructura y organiza tu día. ¿Y a qué me refiero con esto? Y quizás para algunos es algo que lo hacen de manera natural o que el trabajo les obliga de manera muy regimentada, ¿verdad? O los niños, etcétera. Pero yo recomiendo que en esta etapa, de nuevo, donde los límites entre el trabajo, el hogar, la familia, están todos, no están bien demarcados, donde es más importante que nunca uno asumir el control que sí tiene de la manera como voy a organizar mi día y escoger cómo es que voy a definir cuál es mi espacio de trabajo, cuál es mi horario de trabajo, cuál va a ser mis espacios de placer, mis espacios de familia, es decir, donde uno tiene ventanas de trabajo, ventanas de placer, ventanas de familia, que de alguna manera encuentra una manera de limitarlas, de manera que no esté todo
estoy trabajando, mientras estoy comiendo, mientras estoy en la familia. Encontrar una forma, ¿verdad?, de definir todas las mañanas, 10 minutos antes de arrancar el día, yo defino dentro de mi confinamiento o dentro de las limitaciones que tengo, cómo estructuro mi día, qué es lo que ancla mi día. Y dentro de eso marco también qué espacios voy a dedicar al placer y qué espacios voy a proteger para la familia, de manera intencional. El tercer punto que les quiero mencionar es un punto que yo llamo reconoce tus emociones. Esta es una época que más que nunca es muy importante estar en contacto con las emociones que estamos experimentando, en convertirnos en una suerte de detectives de nuestras emociones, donde hacemos pausa y podemos detectar, me estoy sintiendo ansioso, me estoy sintiendo decaído. Muchos pacientes me mencionan que tienen menos energía, les cuesta más concentrarse, están procrastinando más. Los pacientes me dicen, es que yo me siento que no tengo motivación o que me agobio con cosas pequeñas que antes podía hacer, o que estoy así como si tuviera una nube en el cerebro, ¿verdad? Y entonces, esta es una etapa que yo le digo a los pacientes, tienen que seguir la pista de sus emociones y de una manera que sea no crítica, que sea con curiosidad, como quien está observando un fenómeno, como si fuéramos reporteros, antropólogos que estuviéramos detectando, fíjate, como me siento ansiosa, como tengo un poquito como un nudo en la garganta, como antes de sentarme a escribir este proyecto, que siento casi que me cuesta respirar. Entonces, detectar la ansiedad o el sentimiento que tengamos, ponerle nombre si hace falta, del 1 al 10, decir qué intensidad tiene, pensar qué es lo que lo ha detonado, de una forma no crítica, y observarlo como, y registrarlo como una expresión de humanidad, de nuestro sufrimiento, de lo que nos está ocurriendo a nivel emocional. Y yo le recomiendo mucho a mis pacientes llevar un diario emocional. Parece mentira. Muchas veces la tranquilidad que da, la sensación de que uno pueda escribir explícitamente para uno mismo, no para más nadie, la emoción que está experimentando, y ponerle un nombre y entender y verlo con interés, con curiosidad, sin crítica, con benevolencia, es sumamente importante. Tengo un ejemplo que me gusta dar de un paciente que me llegó en un momento dado, que estaba negociando, es un abogado que estaba negociando con una parte que era muy difícil, y vino y me dijo, y la contraparte con quien estaba negociando, con quien tenía que hacer esta negociación, era una persona sumamente deshonesta, que le cambiaba las reglas del juego todo el tiempo, que le decía que iba a hacer una cosa y después hacía otra, y lo tenía completamente desorientado. Y vino a verme y me dijo, mire, doctora, yo vengo a verlo, yo le voy a decir las características de esta persona con la que a mí me toca negociar. Yo le voy a decir todo lo que él hace. Y yo quiero que usted me dé el diagnóstico y me diga cuál es el diagnóstico de esta persona y cuál es la estrategia que uno utiliza con este tipo de personalidad para negociar. Y si bien pudimos hablar un poco de esto que él estaba mencionando, la esencia de lo que yo le recomendé fue que podíamos pasar semanas especulando qué pensaba el otro, qué intención tenía el otro. Y que yo le recomendaba que cada vez que él estuviera en plena negociación y se sintiera confuso como él estaba describiendo, que volcara el foco hacia sí mismo, en lugar de estar tratando de detectar que está pensando, me está tratando de engañar, es lo que está haciendo, que se concentrara entonces simplemente en ver qué es lo que él estaba sintiendo. Y parece mentira,
tiempo más tarde me llamó y me dijo, parece mentira, la tranquilidad que me dio este consejo que usted me dio y la manera como me ayudó a negociar con esta persona tan impredecible. El cuarto consejo, la cuarta estrategia que le tengo, una que yo llamo controla tu historia. En esta época, más que nunca, quien cuenta la historia, hace la historia. Esta es una etapa que es muy importante prestar atención a las palabras que utilizamos para describir lo que nos pasa. Y eso va a varios niveles. Desde las palabras que utilizamos para describirnos a nosotros mismos lo que nos pasa, es decir, nuestras interpretaciones de la realidad, detectar nuestras interpretaciones de la realidad. Y de la misma manera detectar cómo nos describimos y cómo describimos en caso inclusive la situación de nuestra empresa, o sea, la narrativa que utilizamos para describir lo que nos está sucediendo a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar. Porque la manera como nosotros describimos, la manera como echamos el cuento, hace el cuento. Y muchas veces cuando cuando los seres humanos nos sentimos ansiosos o estamos bajo presión, tendemos a utilizar mecanismos de afrontamiento y de pensamiento que o somos más vulnerables a utilizar estrategias que no son muy funcionales y que tienden a aumentar nuestra ansiedad. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, menciono dos situaciones, dos patrones bastante frecuentes ante la ansiedad. Uno es la generalización, es decir, donde generalizamos a partir de lo que pasó en este momento al resto de nuestras vidas. Entonces, ese negocio se nos cayó, no significa que somos malos negociantes y que más nunca vamos a poder retomar un negocio de esta naturaleza. Esto es lo que me dice, es que esto es lo que está ocurriendo aquí y ahora. Si yo perdí la paciencia con uno de mis hijos y le contesté mal y no supe cómo estructurarlo y no supe cómo responderlo y después me siento mal, ese momento no me hace una mala madre. En ese momento perdí, entonces de ahí a decir yo soy una mala madre, o si no he tenido tiempo de llamar a un familiar, a una amiga, eso no me hace una mala hija, una mala amiga. O sea, capturarnos en una tendencia de describirnos a nosotros o a los que nos rodean. Un hijo que no pueda concentrarse en un momento dado, que haya sacado una mala nota, que decir, bueno, si esto no lo logras hacer ahora, ¿cómo será cuando vayas a la universidad? Entonces no te vas a poder manejar tú independientemente. Capturarse uno, cómo uno está generalizando de un momento específico. Así es como me siento ahora y esto no es para el resto de la vida, esto no define mi presente, mi pasado y mi futuro para siempre y por siempre. Esta es la manera como yo me siento ahora. Y diferenciar qué son mis pensamientos y mis interpretaciones de la realidad. Porque nosotros muchas veces tenemos pensamientos que son nuestras propias interpretaciones, que si una persona no nos quiere, que no le gustamos, etcétera, y lo tomamos como si fuera nuestra realidad completa, cuando en realidad lo que es nuestra interpretación de la realidad. Otra estrategia, otro patrón de pensamiento también que no ayuda y que es muy común también en etapas de ansiedad es la anticipación catastrófica. Es decir, donde uno anticipa antes de tener toda la información una catástrofe que todavía no ha ocurrido y sufre innecesariamente por eso. Entonces uno piensa, bueno, yo, como me decía a mí un paciente músico, entonces yo más nunca voy a poder tener, presentarme en público, tocar el violín en público. O sea que yo de aquí en adelante, el teatro se acabó. No, o sea, eso es lo que está ocurriendo ahora, pero eso no significa que es la manera como vamos a vivir para siempre.
O una paciente que me decía, esta pandemia nos regresó a las mujeres a los años 50 y aquí no salimos más nunca. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está sintiendo? Esto es lo que está sintiendo ahora, ¿qué más lo está sintiendo? Pero de aquí a predecir que para siempre y por siempre es la manera como vamos a estar sintiéndonos, o que de aquí en adelante lo que viene es peor, peor y peor y peor, hay que recoger esos pensamientos y decir, me concentro en lo que está ocurriendo ahora, en lo que yo tengo información ahora y en lo que yo puedo controlar ahora, no eso. Y de esa misma manera, en esta recomendación de controlar la historia, de prestar atención a cómo contamos el cuento, a mí me parece que estas etapas de donde hay tanto reto, ¿verdad? Es importante también hacer uso de las historias familiares de resiliencia y de las fortalezas familiares. Es decir, particularmente con los hijos, con la pareja, con amigos, hacer memoria de todos aquellos momentos en nuestras vidas donde nosotros o nuestra familia ha podido superar situaciones difíciles, situaciones de enorme reto, donde hemos tenido pérdidas, pero hemos logrado sobreponernos. Y entonces, contar esa historia a nuestros hijos, hacerlo parte de la narrativa de nuestra familia, ¿verdad? Yo pienso al principio de que comenzó la pandemia, yo pensaba mucho en mi mamá, que hoy en día es una señora bastante mayor, pero que es una sobreviviente del Holocausto, que llegó a Venezuela de Rumania después de haber pasado una situación sumamente traumática en la guerra, con su papá, su mamá y su hermano, que lograron sobrevivir, su núcleo familiar afortunadamente, pero después de haber perdido abuelos, tíos, todas sus pertenencias, ¿verdad? Y yo pensaba al principio que esto ocurrió cuando yo me sentía tan agobiada con todos los cambios que nos venían. Oye, pensar que mi mamá y su familia sobrevivieron algo tan terrible. Y pensaba no en lo que perdieron, sino en lo que no perdieron, ¿verdad? Y en la manera como lograron rehacerse, reinventarse. Y mi mamá, que es una psicóloga infantil, rehacerse también con la intención de ayudar a otros. Entonces yo pienso la importancia de eso de pensar qué fortalezas tiene mi familia, cuáles son mis fortalezas, escribirlas, hacerlas explícitas. El quinto punto que les quiero mencionar, la quinta estrategia, es lo que yo llamo proteger lo sano. ¿Y qué quiero decir con esto? La tecnología que tenemos hoy en día es maravillosa y nos acerca a gente que está lejísimo, que está hoy en día, yo les estoy hablando a ustedes que están en todas partes de América Latina, y entonces tenemos la posibilidad de conectarnos con tanta gente que está lejos e inclusive establecer relaciones bien cercanas. Y esa parte es maravillosa. Pero muchas veces esa misma tecnología aleja a los que tenemos cerca. Y entonces es muy importante proteger las relaciones de la gente que está conviviendo con nosotros. Bien sea pareja, hijos, roommates, amigos. O sea, es muy importante proteger esas relaciones. Y la manera como yo recomiendo unas recomendaciones básicas acerca de eso es siendo respetuoso de los límites del otro y siendo aclarando expectativas con la pareja específicamente y con los niños también. ¿Qué es lo que es importante para mí? ¿Qué necesito yo dentro de la realidad que estamos viviendo?
no pensar que es el momento de que vamos a cambiar al otro, que vamos a convertir al otro ahora que lo tenemos preso o presa, que vamos a aprovechar para hacer los grandes cambios. Yo pienso que no es el momento de hacer eso ni de estar tratando de cambiar a nadie, ¿verdad? Sino aclarando expectativas. Yo de ti lo que necesito, para mí, esto es importante. Y siendo explícito, porque la pareja o el otro nunca puede leer nuestra mente. Si hay algo que para mí es importante para sobrevivir o para tener mi calidad de vida, decirlo explícitamente. Y no decirlo, y decirlo explícitamente en un momento en que la otra persona me pueda oír. Yo le quiero decir a mi pareja algo que yo necesito, no se lo voy a decir cuando estamos a punto de comer, cuando estamos a punto de acostarnos, cuando yo estoy cansada, irritable, cuando tenemos hambre, cuando los niños están alrededor nuestro, cuando estoy en el pasillo, cuando estoy a punto de tomar una llamada. No, no voy a desaprovechar la oportunidad de comunicar algo que es importante para mí. Entonces voy a escoger un momento donde esta otra persona me puede oír y donde yo le puedo decir cómo yo me siento, no lo que la otra, no acusar, sino decir es que yo me siento, yo necesito, ¿verdad? Y no malgastarse en batallas perdidas. Este no es el momento en que uno va a tratar de hacer cosas que son imposibles de hacer. Y en ese sentido, la prioridad es proteger la relación. Yo sé, días las mamás y los papás, y me quito el sombrero con las parejas jóvenes que tienen niños pequeños, donde tienen que ser mamá, papá, ser maestro, maestra, de todo al mismo tiempo, cocinera, cocinero, y entonces una mamá que me decía, bueno, pero mi relación con mi hijo, yo no sé, como que no va a sobrevivir esta pandemia, porque yo le decía, lo más importante, el niño va a tener tiempo para aprender, y ya poder encontrar la manera como este niño aprenda, irás aprendiendo cuál es la estructura que le haces. Antes que eso, lo más importante es proteger la relación con el niño. ¿Y qué hace falta para proteger esa relación con el niño o proteger la relación con la pareja? Entonces, en ese sentido, estar más pendiente de ser respetuoso de las necesidades uno de los otros, ¿verdad? La sexta estrategia que les quiero mencionar es una que tiene que ver los estudiosos de la felicidad, que son científicos de la felicidad, detectaron que una de las cosas que más ayuda a la satisfacción y a la sensación de felicidad de una persona es ayudar a otros. Nada produce una sensación tan profunda de bienestar como tener la posibilidad de ayudar a otros. Entonces, en esta época, pensar con quién podemos conectarnos. En ese sentido, a quién podemos darle una mano, a quién podemos llamar que esté solo. No tiene que ser nada ambicioso, grandioso. Cosas pequeñas. ¿Cómo podemos nosotros contribuir al bienestar de otros? Y de la misma manera, otra cosa otro ejercicio que puede ayudar muchísimo a la sensación de felicidad es lo que los americanos llaman count your blessings, es decir, hacer la lista a diario de 3 bendiciones, 3 cosas que yo tengo en mi vida, 3 por las que yo quiero dar gracias. ¿Quieres escoger 3, 2, 1? Pero todos los días dedicar un momento a dar gracias por las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Parece mentira lo poderoso que puede ser eso, ¿verdad? Ayudar a otros y reconocer nuestras bendiciones. Por último, la séptima estrategia o recomendación es algo que yo llamo alertas emocionales y alarmas médicas. ¿Y qué quiero decir con esto? Si alguna persona ha tenido antecedentes de problemas psiquiátricos, emocionales, psicológicos,
Si cualquier persona ha tenido diagnóstico de depresión o tiene historia en la familia de depresión, bipolaridad, ansiedad importante, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, adicciones, es muy importante que en esta etapa uno establezca una red de alarma. De la misma manera como uno le instala una red de alarma en la casa para cuando hay peligro y sea fácil de encender, que uno simplemente aprieta un botón de emergencia y vienen a socorrerlo. De esa misma manera, esta es una etapa, aunque la persona no se sienta agudamente en un estado agudo ahora, recontactarse con su médico, recontactarse con su terapeuta, recontactarse con su psiquiatra, entrar en una línea de comunicación que sea fácil y tener un plan a mano de cómo, a quién voy a llamar, cómo voy a activar si hay una crisis donde yo necesito ayuda. O de la misma manera, pensarlo de la misma forma para familiares que son vulnerables. Establecer, en el caso de familiares vulnerables, una red de alarma que incluya a quién hay que llamar, quiénes son los médicos, cuáles son los medicamentos, anticipando eso de manera que cuando la emergencia ocurre, si ocurre, o la vulnerabilidad comienza a descompensarse, sea fácilmente pasarle el switch y activar esa red de alarma. Bueno, un poco como para cerrarles, decirles que las crisis son etapas de mucho sufrimiento, pero también de enorme crecimiento que abren muchísimas oportunidades. Son etapas de, estas revoluciones son etapas de enorme creatividad, ya lo vemos a diario con la cantidad de material y más aún hoy en día que estamos tan conectados, que tenemos tanto acceso a tantos recursos. Entonces y donde como nunca antes en la historia tantos cerebros juntos están pensando cómo conseguir el tratamiento, cómo conseguir la cura y más que nunca uno está intercambiando conocimiento. Entonces yo pienso que estas son etapas de enorme transformación. Son etapas además que nos obligan a concentrarnos y a centrarnos y a definir lo que es esencial para nosotros y que son etapas que pueden ser también muy transformadoras desde el punto de vista positivo, por más que en un principio la experiencia pueda ser una experiencia sufriente, vamos a decirlo así. Y yo me siento optimista en ese sentido. Así que bueno, con esto termino mi charla y abro para que me puedan hacer las preguntas que ustedes quieran sobre este tema. Excelente, muchísimas gracias, doctora Feldman. Muy interesante la charla. Usted estaba muy enfocada en darla, por supuesto, pero le cuento que acá en el chat estaban muy entusiasmados, muchas preguntas, resonó las indicaciones y las recomendaciones que nos dio, resonaron con mucha gente, estaban ahí tomando notas, cuál era la 4, cuál era la 5, entonces nada más no se preocupen, aquí vamos a nosotros enviarles obviamente la grabación del webinar para que no solamente ustedes puedan volver a verlo, sino que si tienen en mente a alguien con quien lo quieran compartir, también puedan hacerlo, por eso no se preocupen. Y no hay examen al final, así que tampoco hay que preocuparse por ese lado. Doctora, una de las preguntas que nos hicieron es como, bueno, obviamente toda esta pandemia precipitó el que la gente tenga que estar en una situación en la que tiene que tomar decisiones importantes, ¿no? Ya sea sobre su salud, ya sea sobre su futuro laboral, sobre su empresa, etcétera. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué deben tomar en cuenta o qué factores o qué recomendaciones le puede dar, sobre todo para tomar estas decisiones en un momento en el que todo parece que nunca va a acabar, pero que son decisiones que sí pueden tener un impacto duradero, ¿no? Claro. Bueno, yo pienso que tomar decisiones con información incompleta es algo que nosotros hacemos todos los días, la verdad. Porque muchas veces si creemos que tenemos la información completa es una ilusión de control que tenemos
es una ilusión de que podemos de predecir, etcétera. Pero yo pienso que la mejor manera de hacerlo es recogiendo los datos que tenemos en el momento, concentrándonos en los datos que tenemos en el momento, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y reclutando a todas aquellas personas que bien a nivel personal o a nivel de empresa puedan aportar sus ideas y su opinión, ¿verdad? Y su información también, que incluye entre ellos esta red que ustedes tienen, donde los diferentes empresarios pueden compartir información, compartir cómo han tomado decisiones, ¿verdad? Entonces, yo quisiera tener una fórmula para esto, pero muchas veces uno tiene que tomar decisiones con la información que tiene y tomar decisiones donde se hace el menor, se protege lo sano, se hace el menor daño posible, y si es posible tomar decisiones que no le quiten a uno el sueño. Muchas veces la primera pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿esta decisión que voy a tomar me va a quitar? ¿Puedo vivir yo con esta decisión? ¿Me va a quitar el sueño esta decisión? ¿Esta es una decisión que no me va a dejar vivir tranquilo? Y en ese sentido, comenzar por los hechos, no la interpretación de los hechos. Muy importante, concentrarse en los hechos, no la interpretación de los hechos. Y es un momento también para recordar cuáles son los valores que movilizan, me movilizan a mí como persona, cuáles son los valores que definen mi empresa, cuál es esa misión, ¿verdad? Que define mi empresa, y un poco guiarse, que esa sea un poco la brújula también en ese aspecto, porque claro, dentro del aspecto de negocio yo no puedo dar mucha información, pero del punto de vista emocional, yo recomiendo eso, que no anticiparse a la interpretación de los hechos, ni en el equipo concentrarse antes de interpretar hechos. Describan cuáles son los hechos, cuáles son los números, de qué estamos hablando. Y paralelo a eso, a lo cuantificable, definir también cuáles son nuestros valores, los valores, la cultura, y qué de estas decisiones son decisiones con las que yo puedo vivir. Claro, no, súper importante, porque al final somos nosotros los que vivimos con el daño, como muchas veces no podemos, sino tenemos que ver cómo contenemos el daño. Y nos concentramos en lo que podemos controlar. Y yo les recomiendo a mis pacientes que tienen tendencias a rumiar, a que están todo el día con un disco rayado y esta es una época que todo el mundo tiene muchas preocupaciones que son reales, pero esa tendencia que rumiar, que es otra manera de afrontar, que no ayuda, que nos da una ilusión de control, porque la persona que está todo el tiempo preocupada, pensando en lo mismo, le da una ilusión. Si yo estoy en alerta todo el tiempo, la vida no me va a sorprender. Entonces, cuando me venga la emergencia, pero es todo lo contrario, realmente, es todo lo contrario, porque entonces me malgasto en aquello que, en momentos que no tengo que malgastarme, ¿verdad? No estoy preservando mi energía para el momento en que realmente haya una emergencia. Entonces, yo a esos pacientes les recomiendo, una vez al día, agenda 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, lo que necesitas. En un momento del día que no seas muy productivo, agenda y te sientas y te dedicas a rumiar por 15 minutos sin ningún tipo de censura. Y haces una especie de matriz donde haces la lista de todo lo que te preocupa y de todo lo que tienes en la cabeza dándote vueltas por todas partes, y qué es lo que te despierta de noche a las 3 de la mañana, dándole vueltas, dando vueltas como en círculo fueras a encontrar la solución,
y eso se hace una lista, se hace una matriz y después uno revisa y sin ningún tipo de crítica, cualquier cosa, y revisa qué está bajo mi control, qué no está bajo mi control. Lo que no está bajo mi control, tacho. Fuera, 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 fuera. Dentro de lo que está bajo mi control, que es urgente e inmediato, y le pongo fecha, mañana, pasado, la próxima semana. Lo que está bajo mi control y es algo que tengo que atender, pero no es inmediato, sino que es algo que yo puedo atender en 2 semanas. Todavía no tengo la información completa y puedo esperar 2 semanas para tomar la decisión. Lo pongo en mi calendario, lo pongo en la agenda, lo pongo recordatorio, hago de manera que pueda sacarlo de la cantidad de pelotitas que tengo en el aire, ¿verdad? Dando vueltas, haciéndome ruido todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, y hacer eso todos los días. Y cuando uno se levanta de noche a las 3 de la mañana pensando, tengo que, ay Dios mío, que no. Y entonces, ¿qué será? Que se ha decidido en el peor momento para tomar decisiones, que no es el momento, que no es el momento que uno está claro, que es el momento que uno catastrofiza, que todo se ve negro. En ese momento uno dice, ahora no, mañana, cuando yo esté en mi hora de rumiación, en ese momento yo voy a pensar esto. Ahora no, ahora no. Poder realmente ponerle límite a la preocupación. Bueno, están llegando un montón de preguntas súper interesantes. Nos preguntan, por ejemplo, en estos tiempos se vuelve difícil no solo realizar nuestro trabajo, sino que el temor de que pueden llegar a tener los clientes de contagio y demás, toda esta incertidumbre, a veces, o sea, lo supera, ¿no? Entonces, hay como toda una nueva etiqueta en cómo lidiar con clientes, cómo lidiar con trabajadores y demás. ¿Cuáles son algunas de las herramientas para que puedan ellos controlar sus propios temores, ¿no? Porque uno también está preocupado de contagiarse o de ser portador y contagiar, pero en general como para generar o volver a generar esta confianza o este rapport con clientes que puedes tener. Yo pienso que lo importante es recoger los datos de lo que dice la ciencia, de lo que sí sabemos. ¿Cómo sabemos que podemos protegernos? Y en ese sentido, cada día hay más información. En ese sentido, sabemos que tener distancia, las mascarillas, el uso de mascarillas, es decir, seguir los protocolos básicos que han sido reconocidos en otras partes del mundo donde han logrado contener la pandemia. Entonces, tener una persona dentro de la empresa que está a cargo de actualizar la información científica, los hechos que hay y cómo vamos a implementarlo de manera que dentro de lo que podamos, dentro de lo que está en nuestras manos, podamos hacer un balance entre abrir el negocio y protegernos nosotros y proteger a nuestros clientes. Entonces, y establecer protocolos que sean predecibles y con los que todos estén de acuerdo y que sean consistentes, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso es algo que tiene la empresa y a veces algunos países que tienen lineamientos donde hay que cumplirlo de otra manera. Sabes que nuestras sociedades latinoamericanas a veces son muy punitivas, no es como, yo por ejemplo donde vivo en Estados Unidos, no es que si no llevo la mascarilla, si no llevo la mascarilla pues no me van a meter presa, no es que me van a detener ni me van a poner una multa. Yo pongo la mascarilla porque soy una persona responsable, pero en ese sentido eso, establecer protocolos consistentes. Y en ese aspecto, esos mismos protocolos, yo pienso a un nivel micro y a un nivel macro, porque uno establece esos protocolos dentro de su propia familia. Cuando comenzó la pandemia, decían que personas mayores de 60 años, mejor que no vieran a los nietos, que no vieran esto, que no vieran lo otro, y después uno entendió, bueno, no es tanto así, y entonces uno comienza al principio a expandir su círculo, ¿verdad? Y un círculo entonces, con quién interactúa, con quién sí permito que entre en mi burbuja, ¿verdad? Con quién sí voy a interactuar y cuál es el protocolo que voy a seguir en el sentido de manera que todos estemos siguiendo las mismas pautas, porque si una persona rompe la regla,
afecta al resto del grupo. Es decir, que tiene que haber un estado de confianza, ¿verdad? Y entendimiento explícito y que sea realista, ¿verdad? Y en ese sentido también entender que esta es una situación cambiante, como le digo, que es un laboratorio de prueba y error en la que están todos los países del mundo a todo nivel. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría. Y que siguieran también las mejores prácticas que tienen los negocios que ya están en esto hace un tiempo en otras partes del mundo. Creo que hay un tema clave que tocó fue esto de la comunicación explícita, ¿no? Porque ahorita que hay tanta información por todos lados y todo el mundo tiene como su propia referencia y demás, tal vez en estas interacciones que uno sigue teniendo con clientes, con proveedores, con sus propios empleados, es importante ser uno muy claro sobre las medidas que uno está tomando a nivel personal y a nivel empresa, y decir como, bueno, estas son las medidas que estoy tomando yo, las pongo a tu disposición para que tú decidas si es suficiente para ti o no, y eso también lo respeto, ¿no? O sea que... Exactamente, esta es la manera como nosotros hemos decidido como empresa funcionar. Si hay algo con lo que ustedes no estén cómodos, hablemoslo explícitamente. Exacto. Eso, exacto. Absolutamente. Excelente. Bueno, acá hay una pregunta, bueno, hay dos preguntas, de hecho, que creo que son dos lados de la misma moneda y se la voy a dar las dos para que pueda enmarcar su respuesta. Por un lado es, bueno, preguntan qué hacer cuando tienes problemas como la pérdida del empleo, como que no estás teniendo suficiente para pagar la renta, para pagar tus gastos, o sea, tienes problemas de salud, tal vez no necesariamente espero COVID, pero tal vez algún otro tema que implique gastos no fijos de salud. En fin, o sea, cuando te encuentras en esa situación. Y la otra pregunta es, ¿cómo manejamos la culpa cuando uno trabaja en uno de esos sectores que está teniendo mayor demanda en este periodo, ¿no? Entonces, mientras que mucha población está sufriendo las consecuencias de la pandemia, mi sector se mantiene o sube la cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, me pareció importante como enmarcar las dos como para generar empatía en la gente que está de ambos lados, no sé, pero no sé usted qué. Yo creo que son preguntas sumamente importantes y relevantes en esta época. Toca en el momento que uno enfrenta una emergencia o una situación de dificultad, como le digo, primero contener el daño y proteger lo que está sano. Y en ese sentido, asegurarnos que lo que no está en peligro, ¿verdad? Bien se llame salud, familia, por eso les hablé desde el reloj biológico hasta la pareja, que eso esté protegido y que las personas que compartan la misma información, que nosotros podamos compartir y tomar una decisión en familia o en pareja o en empresa, ¿verdad? Y hacerlo concentrándonos en aquello que podemos controlar, haciendo uso de los contactos, de las redes, de las estrategias que hemos utilizado antes en etapas donde hemos tenido más pérdidas, más dificultades, para salir de ellas, para buscar ayuda. Entonces, utilizar toda la red de apoyo sano que tenemos, del punto de vista de trabajo, del punto de vista emocional. Activar esa red de manera de ver cómo podemos entonces prever y sin anticiparnos excesivamente, como le decía, catastróficamente, concentrándonos en cómo entonces a corto, mediano plazo manejamos esta crisis, ¿verdad? Entonces, hacer uso de las personas que nos rodean, que pueden darnos consejos, que nos pueden dar ayuda, que nos pueden dar préstamos, que nos pueden ayudar a sobrellevar esta etapa a nivel más emocional, personal, como les decía, utilizar esta etapa para unirnos con las personas que tenemos cerca, no para atacarnos, para ver cómo nos ayudamos, cómo nos complementamos,
cómo expresamos lo que necesitamos, de manera que no sea una etapa donde no solamente estoy perdiendo mi empleo, pero también pierdo mi pareja y te agrava mi relación, sino que lo que tengo sano en mi vida, el que tengo al lado, protegerlo y proteger también las cosas esenciales, como son, como les digo, el sueño, la comida. No por estar en una situación de emergencia de ese tipo voy a descarrilar toda la estructura de mi vida, ¿verdad? Como yo le digo a mis pacientes, que es como cuando uno va en una emergencia en un avión y uno va con un niño o con un anciano y le dicen, ante una emergencia, póngase usted la mascarilla primero, asegúrese que usted está respirando, y solamente después de que asegura que usted está respirando, usted se voltea y ayuda al de al lado. Porque si usted no deja de respirar, después no puede ayudar a nadie. Entonces, en ese sentido, lo primero es ponerse la mascarilla primero uno y asegurarse que uno está respirando, que uno está protegido dentro de lo que puede, y después entonces ayudar a otros. Y en relación a personas que se sienten culpables por la demanda que tienen y porque estas son etapas de enorme crecimiento, yo les diría entonces, bueno, miren cómo ayudar a otros, ¿verdad? Tengan un momento en el día o como parte de la estrategia de la empresa, que la empresa tenga, describa, defina a qué sectores va a ayudar, cómo va a hacer el aporte a los demás de lo que sí tiene y otros no tienen. Y muy importante, como les decía, estas son etapas de muchísimos cambios. La manera o la sensación de pérdida que tengo hoy, pasa hoy, no significa que el día de mañana puede ser distinta, y todo eso puede cambiar, ¿verdad? Entonces, saber que muchas de estas, y sobre todo en el clima empresarial y particularmente en América Latina, ninguno de los empresarios que están allí deben ser, todos deben haber pasado por situaciones de altos y bajos y por montañas rusas determinadas por factores que escapan a su control, donde uno tiene que dormir con el cinturón de seguridad puesto. Entonces, hacer uso de aquellas estrategias que en el pasado podían ayudarnos, ¿verdad? Nos han podido ayudar. Sí, y algo que también hemos recuperado de los testimonios de empresarios, sobre todo esos que usted menciona, que ya llevan muchos años con su empresa, hablan de cómo en estas épocas, como uno se porta con sus clientes, con sus proveedores, marca mucho a esos clientes y a esos proveedores. En estas épocas en las que todos nos sentimos vulnerables, en las que nos sentimos inciertos, aquellas empresas que son más empáticas o que honran o sea, las prácticas honestas de negocio en lugar de abusar con los precios sabiendo que, no sé, tienen algún tipo de ventaja, a la larga ellas resultan mucho mejor posicionadas que las que no, ¿no? Claro, y en psicología hay un término que se llama hardiness en inglés, que no es tan fácil de traducir, que se traduce como fortaleza, resistencia. Y al principio de los años 80 hay unos psicólogos que se dedicaron a estudiar, Cabasa y Maddy, se dedicaron a estudiar cuáles eran las características de personalidad de personas que pasaban catástrofes naturales como un huracán, un terremoto, y perdían todo y eran capaces de recuperarse, de reinventarse. Y ellos estudiaron una serie de personas y al final concluyeron que había 3 rasgos que determinaban quiénes eran los sobrevivientes, vamos a decirlo así. La primera es que eran personas que pensaban que el control de su vida estaba en ellos mismos y no lo adjudicaban todo el tiempo a la afuera. Decía, yo determino mi destino, no el gobierno, la pandemia, a pesar de que en muchos casos con sus limitaciones, ¿verdad? Pero yo soy el dueño de mi destino. Yo controlo la manera como yo actúo en mi vida. La segunda era que tomaban los cambios y los retos no como una amenaza, sino como un reto. Es decir, que los cambios los vivían no como una amenaza, sino como una oportunidad, como un reto al que había que sobrepasar.
Y por último, el tercero era que tenían en la vida, tenían una posición ante la vida donde había un sentido de significado que trascendía a lo individual, bien sea en lo religioso, bien sea en lo familiar, en lo comunitario, en la relación, en la manera como se relacionaban con otras personas. Entonces, yo les recomiendo a las personas que están pasando hoy en día por situaciones difíciles, estas situaciones donde hay que reforzar este hardiness, como dicen, esta resiliencia, que piensen cuáles son tres personas, tres compañías con quien me voy a contactar que me puedo contactar todos los días, con quien puedo hacer más profunda mi relación, o comunidades, organizaciones. ¿Quiénes son personas que me pueden abrir puertas, no cerrar puertas, y con quien me puedo conectar? Tres cosas, así sean muy pequeñas, sobre las que tengo control, que no estoy utilizando y que puedo utilizar, ¿verdad? Y si veo un problema muy grande, que en el momento me tiene agobiado, partirlo en pedacitos e ir viendo cómo voy solucionando cada pedacito, un pedacito a la vez. O sea, descomponer el problema en partes pequeñas, ¿verdad? Esa sería una recomendación. Perfecto, ya la última y la dejamos ir porque sabemos que su tiempo es valioso, pero me pareció importante. Preguntan cómo podemos apoyar u orientar a los adultos mayores ante esta contingencia, siendo ellos una de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y dado que sus actividades y la convivencia se han limitado bastante. Yo pienso que lo más importante es estar en comunicación con ellos, estar en contacto con ellos, dentro de la manera que se pueda, y también ayudarlos a establecer rutinas. Las personas mayores muchas veces rutinas también con el sueño y que no y de movimiento. Entonces es muy importante en personas mayores que sigan en movimiento tanto intelectual como físico, y que establezcan rutinas. Yo pienso que esa es de las maneras como yo recomendaría. Apoyarlos. Estar en contacto con ellos. Perfecto. Bueno, doctora Feldman, pues muchísimas gracias por su tiempo hoy. Hubo una interacción muy linda en el chat y la verdad es que hace mucho que no veía tantas preguntas como tan pensadas y tan sinceras, así que le agradecemos muchísimo el tiempo que nos regaló el día de hoy. A todos recordarles que este video va a quedar en el canal de YouTube de Conecta Américas y obviamente en la plataforma. Para que puedan compartirlo con sus contactos, con conocidos, colegas y demás. Así que no se preocupen, si se perdieron el punto 3 o 5, ahí lo van a poder recuperar. Muchas gracias otra vez, doctora Feldman, por su tiempo. Y gracias a ustedes, y mi reconocimiento a todos ustedes, luchadores, empresarios, acostumbrados a navegar siempre en aguas turbulentas. Así es, el de todos nosotros. Muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.